cosa que se llama el slow life, significa en inglés vivir despacio, que cada vez hay más gente que lo está pidiendo a gritos y precisamente de eso vamos a hablar con Victoria Subirón, que es psicóloga. Victoria, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches. De nada, buenas noches, Ángeles. Bueno, ¿por qué vivimos tan deprisa? ¿Qué nos pasa para que necesitemos frenar? Bueno, generalmente porque tenemos demasiadas cosas que hacer en el día y queremos llegar a todo y queremos hacerlo todo bien. Y queremos cumplir con la familia y queremos cumplir con el trabajo y queremos cumplir con los amigos y con nuestros momentos de ocio y con el deporte, y llega un momento en el que el día tiene una serie de horas limitadas y vamos siempre estresados y creo que muchas veces queremos abarcar más de lo que podemos y de manera acelerada. ¿Y cómo podemos...? Bueno, primero, vamos a ir primero al acelerador. Antes de frenar, vamos a acelerar. ¿Qué efectos tienen esas carreras sobre nuestra salud? Sobre nuestra salud, sobre nuestra forma de ser, ¿cómo nos afectan? El estrés prolongado que nos produce el vivir con prisa constantemente, a la larga, ¿vale?, puede generar pues, problemas de ansiedad, de fatiga crónica, de cansancio, puede incluso desencadenar algún tipo de patología psicosomática. Esto ocurre porque un estrés prolongado en el tiempo genera la subida de cortisol, que son algunas de las sustancias que nos tienen en esa tensión, y cuando esa tensión es prolongada y tenemos adrenalina constante, cortisol constante, al final lo que conseguimos es que nuestro sistema inmunitario baje, y entonces pues de alguna manera pues enfermamos y nuestro cuerpo nos dice: para, no puedes seguir viviendo de manera tan deprisa. ¿Cuáles son esos síntomas que tenemos que escuchar? ¿Cuándo nos está diciendo nuestro cuerpo, hazme Vale. caso? Pues por ejemplo, cuando nos duele la espalda, cuando tenemos insomnio, ¿vale?, cuando apenas tenemos tiempo para comer, cuando empezamos a no cuidarnos, cuando nos empieza a faltar la respiración, cuando tenemos como ese nudo en la garganta. Todo eso ya son los síntomas del estrés, digamos, ya llegando, tocando picos preocupantes, y muchas veces ya desencadena en la ansiedad, ¿vale? Entonces es imposible vivir muy deprisa, haciéndolo todo corriendo, con muchísimas preocupaciones. Creo que la sociedad nos empuja de alguna manera, ¿no?, a estar en alerta 18 horas al día, pero podemos hacer algunas cosas con nuestra propia actitud, introduciendo pequeños cambios y pequeños trucos en nuestra vida diaria. Podemos vivir razonablemente bien, sin altos picos de estrés. ¿Y cómo podemos hacer eso? Porque a mí hay una cosa que me llamó mucho la atención cuando estábamos charlando antes de la entrevista, y me decías, si es que al final, si te planteas bien las cosas, puedes hacer lo mismo o incluso más, porque muchas veces el estrés te paraliza y te hace cometer errores. Efectivamente. Yo tengo comprobado que se tarda lo mismo, por ejemplo, en ir a la compra, ¿no?, que siempre vamos por los pasillos del supermercado con muchísima prisa, y en la caja pues todo el mundo está, venga, que se vaya el que ahora me toca a mí, etcétera, etcétera. Bueno, pues se tarda lo mismo yendo con esa prisa que yendo con un poco de calma. No te va a tocar antes pagar, ¿vale?, porque tú estés muy nerviosa, muy estresada, mirando constantemente el reloj y pensando que no llegas a recoger a los niños o que no llegas a la reunión que tenías prevista. Vas a llegar a la misma hora. ¿Qué hay que hacer? Quitar ese piloto automático en el que vamos constantemente, ese piloto automático que tenemos, yo que sé, a 150 por hora, ¿vale?, y obligarte a hacerlo todo un poquito más despacio y observando lo que tienes a tu alrededor,
cogiendo las cosas del supermercado con toda calma, por ejemplo, conduciendo pasa mucho eso, estás en un atasco y vas a llegar al trabajo a la misma hora. Y entonces estamos tensos al volante diciendo otro semáforo, no voy a llegar, esto es insoportable, todas las mañanas lo mismo, yo no puedo más. Todos esos pensamientos tan negativos, tan tóxicos para nosotros, ¿vale?, se pueden transformar en estoy en un atasco, de acuerdo, voy a poner la música, voy a ver el panorama, voy a escuchar las noticias. Efectivamente, y entonces uno no va con esos niveles de estrés, con ese malestar tan grande emocional. Sobre todo es asumir que las cosas muchas veces son como son y no las podemos cambiar, aunque no queramos. Efectivamente. O sea, que si hay un atasco, te lo tienes que tragar. O sea, es que no puedes saltar con el coche por un lado para otro. O sea, muchas veces es aceptar, ¿no?, el famoso proverbio ese que decía que había que aceptar aquello que no se podía cambiar y sin embargo cambiar aquello que sí es que sí puedes variar. Fíjate no me acuerdo que cómo era exactamente. En psicología lo tenemos comprobado que una de las cosas que más sufrimiento nos causa a los seres humanos es comparar lo que nos gustaría que fuera la realidad con la realidad misma. Es decir, ¿por qué siempre andamos enfadados? Porque no nos gusta lo que hay. Esto no debería ser así, mi jefe no me debería haber hablado de esa manera, mis hijos no deberían portarse de esta forma, mis amigos si me hubieran invitado. Siempre estamos queriendo que la realidad sea otra y eso nos genera mucha frustración, mientras que si aceptamos la realidad tal cual es, diciendo me gusta o no me gusta, pero es la que es, a partir de ahí lo que esté en mi mano lo cambio, lo que no lo acepto simplemente, pues se vive de manera mucho más relajada. Eso deberíamos aprenderlos todos, nos lo tendríamos que apuntar todo. Ustedes están tomando nota porque yo tendría que estar tomando nota ahora mismo para aplicarme todo lo que nos está diciendo Victoria Subirón. El slow life es una cosa que se está poniendo ahora como muy de moda, o vivir despacio, pero es básicamente vivir a los ritmos que vivían nuestros abuelos. Que no había estrés. ¿Ustedes se imaginan un abuelo con estrés? No. ¿Sabes por qué? Porque trabajaban muchísimo nuestros abuelos, Nuestros abuelos se partían la espalda de sol a sol, pero llegaba un momento en que el abuelo cogía, cuando era joven, volvía a lo mejor del campo, volvía de su trabajo y efectivamente paraba. Iba a lo mejor a jugar al dominó o estaba en casa tranquilo, o la abuela, por ejemplo, pues cogía, se salía a la puerta de su casa a hablar con las vecinas y se sentaban allí tranquilamente a ver pasar a la gente y a ver pasar el tiempo. Entonces, eso es slow life, por ejemplo, es tan sencillo como eso. Nosotros no paramos, nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos no paramos, con el agravante de que además constantemente estamos mirando el móvil. El móvil se ha convertido como el gran enemigo de la calma. Efectivamente, el móvil, hay personas que creen que la multitarea, que ahora está muy de moda, el multitasking, es muy buena, y la multitarea es muy mala para el estrés y es muy mala para el bienestar emocional, porque el cerebro no está preparado para hacer tres cosas a la vez. Parece que sí las está haciendo a la vez, pero no. Tiene a las neuronas diciendo ahora A, ahora B, ahora C, ahora B, ahora C. Y entonces es un sobreesfuerzo y un cansancio el que tú le estás dando a tu cerebro, que eso tarde o temprano te va a pasar factura. Y afecta a la concentración. Muchísimo, a la capacidad de atención, de concentración. Entonces hay que permitirse una hora del día, por ejemplo las horas de comida, donde los móviles desaparezcan por completo. Y ese tiempo tu cerebro está descansando. Eso también es, por ejemplo, slow life. Vamos a hacer, si te parece, una serie de pautas de qué podríamos cambiar en una rutina normal de cualquier persona que nos esté viendo en Málaga, de qué podemos cambiar para aplicar ese slow life que nos estás diciendo, pequeñas rutinas desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Vale, por ejemplo, en primer lugar,
vivir el momento presente, ¿vale? Normalmente nos levantamos y siempre estamos o pensando en el futuro, en lo que tenemos que hacer la semana que viene o la otra, o incluso por la tarde, o estamos lamentándonos de lo que no hicimos bien ayer o antes de ayer o hace 5 años, ¿no? Muchas veces la mente está en el pasado o en el futuro. Vamos a empezar desde que nos levantemos a tener la mente en el momento presente y a empezar a utilizar los sentidos. ¿Qué es esto? Por ejemplo, cuando subas la persiana, si tienes unas bonitas vistas, aprécialas y agradece que tienes unas bonitas vistas, disfruta de ello, disfruta del olor a café, disfruta de la ducha, del agua caliente cayéndote, disfruta de salir por la mañana y que te dé el fresco en la cara. De sacar al perro, por ejemplo, regálate 15, 20 minutos para sacar al perro, pero no deprisa y corriendo, si hace falta te levantas antes. Entonces, conscientemente, disfrutando cada momento con nuestros sentidos, vamos a intentar hacerlo todo un poquito más despacio. Voy a caminar más despacio, me voy a subir al coche más despacio. No voy a ir con acelerones, voy a observar el panorama y todo lo voy a hacer obligándome a simplemente un poco más despacio, con respiraciones profundas y tratando de que la vida fluya, pues eso, a menos revoluciones. Eso es algo que tendremos que apuntarnos todos, que tendríamos que apuntarnos todos porque desde luego cada vez vivimos en una sociedad más estresada, que se cuida menos, pero yo creo que es importante, yo no sé si a la consulta te llegan cada vez pues más pacientes eso con la necesidad de decir, basta, no puedo más. Sobre todo son personas, fíjate, que son muy fuertes, personas muy fuertes que llevan durante mucho tiempo tirando del carro de una manera excesiva, ¿vale? Se han cargado todo el peso de la familia, del trabajo, son esas superwoman o superman, ¿no? Que pueden con todo. Y llega un momento en el que ya no algo les falla, efectivamente, en forma de ansiedad generalmente. De repente empiezan a encontrarse muy mal, empiezan a tener ataques de pánico en el trabajo, etcétera, etcétera. Y claro, cuando empiezas a hablar con ellos son personas muy válidas, personas muy perfeccionistas, personas de esas que llegan a todo, ¿vale? Y tienen que aprender que muchas veces menos es más, ¿vale? Porque no llega un momento en el que revientas. la agenda, ¿no? Efectivamente. Y decir, hay que ser realista, ¿no? A la hora de establecerse metas. Eso es... Prioridades y también aprender a veces a decir que no. Decir que no quiere decir que no seamos válidos. A veces queremos dar la talla con todo el mundo y eso también nos puede pasar factura, ¿vale? Entonces se trata eso de vivir con más calma, pero claro, consciente. Tenemos que quitar el piloto automático porque ya vamos acelerados y eso requiere observación de uno mismo y ir conscientemente por la vida más despacio, disfrutando del momento presente. Si estás comiendo, por ejemplo, saborea la comida. Disfruta cuando estás pelando una fruta y estás saboreando. Es como, por ejemplo, el slow food, que también es muy conocido, ¿no? Es comer despacio, ¿no? Es comer despacio saboreando. Pues en este caso el slow life es vivir despacio saboreando en la medida que se pueda. Evidentemente tenemos muchas cosas que hacer al día, pero creo que nuestra actitud de estrés y de preocupación juega un papel muy importante en todo ello. Bueno, pues nosotros nos quedamos con todos esos detalles, con todas esas pautas. Apúntense eso de pararse, observar, oler, disfrutar, no llenar tanto la agenda que se encuentren con que no tienen tiempo de comer, no pueden dormir. Cuando tienen que dormir no consiguen hacerlo. Quédense con eso de que hay que saber decir que no, que muchas veces es muy difícil, que nadie quiere fallar a los demás, pero es mucho más importante no fallarse a uno mismo. Exactamente. Y que tenemos que vivir un
poquito mejor, aunque eso signifique que a lo mejor vamos a hacer las mismas cosas, o sea, que tú vas a seguir trabajando, sé que no nos vamos a retirar a cultivar cosas al campo, que también lo podemos hacer, que también hay agricultores estresados. Lo mismo con una actitud mucho más relajada y mucho más de calma y simplemente un poco más despacio. Eso incluso nosotros, viene a colación con la noticia con la que vamos a cerrar el programa, que decía que dicen, entre otras cosas, que sonreír, la sonrisa, es buena para la salud y viene un poco con esa actitud, ¿no? La forma en que nosotros nos tomemos nuestro día a día va a implicar también que el cuerpo en que nuestra forma la forma en que el cuerpo asimila lo que nos pasa, pues va a ser distinta, ¿no? Es más o menos eso. No te quepa duda, hay muchos estudios que aseguran que el afecto positivo, que al final es ir por la vida con una sonrisa, ¿no? Y sonreír, es muy beneficioso tanto para la salud emocional, evidentemente, porque te abre perspectivas y estás más alegre, con mejor estado de ánimo, te relacionas mejor, pero también en la salud física, ¿eh? Porque igual que el estrés baja el sistema inmunitario, el afecto positivo y la sonrisa y el sentido del humor sube el sistema inmunitario. Pues ya saben, hay que reírse y hay que vivir más despacio. Victoria Subirón, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en PTV Málaga. A ti, Ángeles. Nos encantará, la vamos a engañar para que venga otro día y nos hable de más cosas, porque nos ha gustado mucho este ratito que hemos pasado con ella.